Si quieres alcanzar el equilibrio entre tus finanzas, tus relaciones y tu bienestar, has llegado al lugar indicado. Bienvenido a Salud, Dinero y Amor con Romina Román y María Elena Vega. La mejor forma de invertir tu tiempo. Acuerdos viables en el desarrollo económico, empresarial y, por supuesto, laboral que a todos nos impacta a los mexicanos. Aquí le traemos información que impacta, por supuesto, nuestra salud, en el dinero y, por supuesto, en el amor. Acompáñanos y te regreso los micrófonos, Romina. Tienes razón, y después de esta montaña rusa de emociones y de adrenalina por el tema comercial, platícanos quién nos va a acompañar hoy. Y el sector automotriz, ¿qué está haciendo? ¿Cómo se está preparando de frente a esta volatilidad internacional comercial? ¿Cuál va a ser el impacto? ¿Cómo se verá reflejado en nosotros los usuarios? Hoy lo platicamos con Guillermo Rosales, presidente de la AMDA, la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotrices. ¿Y cómo están viendo los empresarios estadounidenses instalados en México estos vaivenes de aranceles? De esto nos va a platicar Pedro Casas Alatriste. Él es director general de la Cámara Americana de Comercio, la AmCham. Y amigos, como trabajadores, como empresarios en el sector laboral en México, estamos preparados de frente a esta volatilidad que se está viviendo a nivel internacional. ¿Cómo nos impacta? Hoy lo vamos a platicar con expertos del despacho de La Vega y Martínez de Rojas, quienes la semana pasada tuvieron un magno evento. Y hablando de este 8 de marzo, ¿sabías que en México hay 22 millones de mujeres excluidas del sistema laboral? Para platicarnos de esto, nos va a acompañar Paulina Gutiérrez. Ella es directora operativa de Acción Ciudadana frente a la pobreza. Así es que ya lo escuchaste, información útil para ti, para tu bolsillo, para la toma de decisiones. Acompáñanos a lo largo de esta hora, tendremos muy buena música, de verdad que no te vas a arrepentir. Y sin más preámbulo, comenzamos. La entrevista en Salud, Dinero y Amor. Y amigos, uno de los temas más preocupantes para la economía mexicana, sin lugar a duda, es los aranceles de Estados Unidos y el impacto que pueda tener en diversas industrias como es la armadora, la automotriz. Para platicar del tema, nos da muchísimo gusto saludar ya esta noche a Guillermo Rosales. Él es presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotrices. Muchísimas gracias, Guillermo. Qué gusto saludarte. El gusto es mío. Muy buenas noches, María Elena, y muchas gracias por la oportunidad de conversar con ustedes. Gracias, Guillermo. Al contrario, oye, pues, ¿qué pasa con la industria automotriz? ¿Cuál es la visión que tienen de frente a este nuevo panorama internacional? Sin duda alguna que se inserta un reto mayúsculo en el desarrollo de la relación entre Estados Unidos, Canadá y México, y dado el nivel de integración que se ha construido, es muy importante las consecuencias negativas que puede tener de mantenerse las restricciones arancelarias que ha dispuesto el presidente Trump. Hay que tener en cuenta que un arancel generalizado del 25% para los productos mexicanos sería muy fuerte de poder sobrellevar, dado que el 80% del total de las exportaciones mexicanas se destinan a Estados Unidos. Y en lo que toca a la industria automotriz, no es la excepción, y además se vuelve mucho más complejo porque no estamos hablando únicamente de productos finales que lleguen a las manos, al uso de los consumidores en Estados Unidos, como puede ser disponer de una camioneta, de un automóvil, sino que también, y de manera muy relevante, estamos hablando de componentes automotrices que se encuentran finalmente instalados en un vehículo, y el componente que se origina en una planta de motores, por poner un ejemplo, instalada en México, ese mismo motor va a ser instalado en líneas de producción de ese fabricante que se encuentran indistintamente en Canadá, en Estados Unidos y en México. Y por lo tanto, cuando ingrese a Estados Unidos ese motor, estará pagando un arancel del 25%. Para hacerlo aún mucho más complejo, para que podamos disponer de ese motor,
pudo haber ciertas piezas que fueron y vinieron para terminar instaladas en ese motor y que lo reconozcamos como tal, hasta 8 veces entre los 3 países. Aluminio que tuvo su origen en Canadá y que pasó a Estados Unidos para convertirse en un cilindro que terminó detallado en México, y esto estaría generando pues un efecto en cascada de incremento de costos para la manufactura automotriz de Canadá, de Estados Unidos y de México. María Elena. Guillermo, muy buenas noches. Te saluda Romina Román. Y bueno, pues ayer el gobierno de Estados Unidos aplazó un mes la entrada en vigor de los aranceles al sector automotriz. Esto, bueno, pues pone a salvo más de 165 mil millones de dólares. Es la cifra que se está manejando. ¿Qué van a hacer en este tiempo, Guillermo? En este mes que tienen de respiro, digamos, ¿qué está haciendo la AMDA? ¿Qué está haciendo el sector automotriz para evitar esta situación? Tengo entendido que las grandes armadoras de Estados Unidos también están negociando para evitar esto, que además podría encarecer hasta $12,000, entre $4,000 y $12,000 lo que pueden pagar los estadounidenses por un auto. Esto último que mencionas es muy relevante. Son las propias empresas estadounidenses quienes le están pidiendo al presidente Trump que dé marcha atrás en sus decisiones de restricciones arancelarias, dado el impacto en sus costos de manufactura, el impacto en los precios finales de sus productos y con ello la disminución de la economía norteamericana. Lo que nosotros saludamos, por supuesto, es una buena noticia después de haber sido decretado la imposición arancelaria del 25%, que se abra esa pausa de un mes para los vehículos y lo que necesitamos es que se profundice el diálogo, la línea que ha marcado la presidenta Claudia Sheinbaum me parece la correcta, que tengamos una exposición muy certera de los datos, también de que se asuman compromisos que incumben a Estados Unidos y a México para combatir juntos temas de la agenda como son el control migratorio y el combate al narcotráfico, pero que es francamente muy irreal que se traslade a nuestro país la responsabilidad plena y única de acabar con este problema que afecta a el mundo, pero en particular, hablando de nuestra región económica, a los 3 países, y por eso, en la línea que ha marcado la presidenta Sheinbaum, lo que necesitamos es cooperación, coordinación, y por supuesto que esto lo tenemos que hacer por conveniencia propia, más allá de los compromisos que asumamos en la relación con Estados Unidos. Guillermo, sin embargo, y además de estos compromisos y que se llegue a un acuerdo, ojalá que así sea por el bien de muchos y de todos, ¿qué está haciendo la industria? Regreso a la pregunta original de Romina, ¿qué está haciendo la industria para seguir fortaleciéndose de frente a aranceles o no aranceles en este año? Bueno, hay decisiones operativas que cada corporación está tomando con estrategias propias, pero el común es que se tiene una comunicación entre los 3 países, hablando del sector automotriz. Nosotros con nuestros homólogos, las asociaciones de distribuidores de Canadá y de Estados Unidos, en las cuales coincidimos en que de continuar esta línea de restricción al libre comercio, veríamos incrementar los costos de los vehículos y con ello pues una disminución importante de la demanda que finalmente estaría afectando. Guillermo, pero como industria estarán haciendo algo diferente para que si entran los aranceles tenga un menor impacto, y me refiero a inversión, tecnología o algo. Es que eso se hace de manera permanente, eso se hace todos los días y lo que en este momento se está enfrentando es algo que está fuera de la industria automotriz, que es una decisión del gobierno de Estados Unidos, y la solución final es insistir en que se dé marcha atrás a ello. Tratar de asumir la línea marcada por el presidente Trump
de cancelar la producción automotriz en Canadá, en México, que complementa a la oferta de la producción estadounidense, en términos económicos no es factible, mucho menos hacerlo en un mes como fue planteado. No habría forma de poderlo realizar. Y por otro lado, también se pareciera transparentar en estos discursos que ya no existe producción automotriz en Estados Unidos, y esto es falso. Del total de vehículos que se producen en la región de Norteamérica, el 65% se producen en Estados Unidos, el 28% en México y el 7% en Canadá. Más allá de los vehículos que se ensamblan en nuestro país, el 40% del valor agregado es originado en Estados Unidos, de tal suerte que lo que participa Canadá y México es de ser complementarios en Norteamérica a la gran fortaleza de la economía y de la producción estadounidense. Guillermo, desafortunadamente se nos acaba el tiempo y hay muchas preguntas, pero no quiero que te vayas sin que antes nos comentes cuál es el impacto para el sector y para el empleo en caso de que se avance con este tema de los aranceles. No se ensambla ningún vehículo chino en México. Por supuesto, no se exporta ningún vehículo de origen chino de México a Estados Unidos. Esto es una falacia. Y lo que ha venido ocurriendo es la participación de vehículos fabricados en China en el mercado mexicano, y de nueva cuenta entramos al tema de la complementariedad. Estos vehículos complementan lo que es la producción nacional, y por otro lado los vehículos que proceden de todas las regiones del mundo que nos permiten en México tener acceso a vehículos a precios más ajustados a nuestra capacidad económica, y por ello los beneficios que ha otorgado en incrementar la competencia en favor del consumidor. Guillermo, rápido, ¿el impacto cuál sería si se entran los aranceles? Estamos hablando que de cada 3 vehículos que se producen en México, 2 vehículos se destinan al mercado de Estados Unidos. De mantenerse estas disposiciones arancelarias, tendría un impacto muy importante en la producción local y por lo tanto en el empleo. Es muy difícil poder dimensionar porque está sujeto a la temporalidad. ¿Cuánto tiempo va a mantenerse esta restricción arancelaria? Confiamos en que esto será cuestión de días, semanas, por la gravedad, el peso negativo que también tiene para la economía estadounidense. Pues muchísimas gracias, como siempre, gracias por aclararnos tantas dudas y por presentarnos un panorama amplio y dramático de lo que ocurriría en caso de que se avance con el tema de los aranceles al sector automotriz. Muchísimas gracias a Guillermo Rosales, él es presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Autos, la AMDA. Muchas gracias, Guillermo, y si así nos lo permites, te vamos a seguir hablando para que nos vayas actualizando sobre este tema. Con mucho gusto, un abrazo. Gracias. Al contrario, gracias a ti. Quédense con nosotras en Salud, Dinero y Amor. Vamos con más información. Y amigos, ante el panorama internacional y nacional, ¿cómo se encuentra el sector, la industria americana en México? Para platicar de ello nos da muchísimo gusto saludar esta noche a Pedro Casas Salatriste, él es director general de la Cámara Americana en México, la AmCham. Muchísimas gracias, Pedro, qué gusto saludarte. Gracias a ti, Romina María Elena, por el espacio, un gusto saludarla. Muchísimas gracias, Pedro. Oye, pues, ¿cuál es el panorama en este primer trimestre del 2025? Y bueno, pues de frente a todos los cambios, no solamente nacionales, sino internacionales y las disposiciones del presidente estadounidense, Donald Trump. Sí, mira, han sido unos meses complicados, con mucha incertidumbre por los amagos y las imposiciones momentáneas, totales y luego parciales de los aranceles. Todo esto ha generado que muchas empresas, dependiendo del sector y dependiendo de su integración con el mercado estadounidense, tengan que cambiar sus mecanismos de exportación, aumentar sus inventarios, cambiar sus planes de inversión dentro del país, en Estados Unidos o inclusive en toda la región. Todo esto, en fin, genera mucha incertidumbre. Hemos estado nosotros desde la American Chamber of Commerce hablando tanto con el gobierno americano y con el gobierno mexicano para poder manifestar nuestras preocupaciones
y que ojalá dentro de todo podamos tener un ambiente mucho más cordial y con certeza para el futuro. Gracias, Pedro. Muy buenas noches. Te saluda Romina Román. ¿Y qué es lo que viene hacia adelante? Habían comentado incluso desde la AmCham que en caso de ir hacia adelante los aranceles, quien ganaría sería China. ¿Pero qué te dicen las empresas afiliadas a la American Chamber? ¿Qué están haciendo? Y pues, ¿cuáles serían su posición en caso de que, insisto, siga adelante esta medida? Mira, nosotros hemos sido muy claros en decir que para nosotros lo más importante es respetar nuestro acuerdo comercial. Es el contrato y las reglas bajo las cuales las empresas participan en una dinámica de comercio entre México y Estados Unidos. Entonces, para nosotros la mejor manera de movernos hacia adelante es utilizando esa vía legal y las instancias que están marcadas en ese mecanismo. Entonces, eso para nosotros es prioritario. Segundo, y por lo mismo es evidente que estamos totalmente en contra del uso de tarifas y aranceles unidireccionales o bidireccionales. No queremos ni que uno ni otro país ponga aranceles porque nos perjudica a los dos países. La realidad es que la dinámica comercial entre México y Estados Unidos ha cambiado en los últimos 30 años a ya no ser solo una relación de comercio en el sentido de que yo te vendo y tú me compras productos terminados, sino que ya estamos en un sistema de coproducción. Es decir, un vehículo, por ejemplo, llega a cruzar la frontera entre 8 y 10 veces antes de que sea considerado un producto terminado. Y si nosotros estamos con aranceles del 25% o del porcentaje que sea para cada uno de esos cruces, el incremento en los precios y la disrupción en nuestras cadenas productivas son gigantescos. Entonces, nosotros deseamos que podamos seguir con las reglas del juego tal y como las teníamos ya establecidas desde hace varios años con la renegociación del TEMEC y, como tú bien lo dijiste, tener claro que este tipo de medidas a los únicos que benefician son a economías que se podrían considerar de competencia contra la región de Norteamérica, como es China y muchos países asiáticos. Pedro, ya hace unos días autoridades del gobierno norteamericano comentaron que podrían no seguir con los aranceles, que incluso se podrían revertir. Mientras existe esta volatilidad, esta incertidumbre, las empresas norteamericanas en México tienen un plan B por si sucede una cosa u otra. Mira, la verdad es que depende muchísimo de cada una de las empresas y de las industrias en las que se esté generando este impacto. Nosotros como organización seguimos tratando y creando puentes de comunicación alternos con las autoridades de ambos países, compartiendo información para que los tomadores de decisiones, que en este caso son los gobiernos, puedan tomar decisiones mucho más informadas, que tengan perfectamente claro el impacto económico que vamos a sufrir las empresas americanas que están invertidas aquí en México. E insisto, que no solo va a repercutir en la economía mexicana, va a impactar también a la economía americana a través de impactos en inflación, probablemente mayor incertidumbre para el flujo de inversiones, crecimiento de los mercados, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer nosotros como organismo de representación, y ya cada una de las empresas está, y he estado hablando con nuestros socios, han estado analizando un montón de escenarios, que si se quitan los aranceles, que si no, que si se quitan parcialmente, si México decide poner aranceles retaliatorios o no, si continúan los aranceles con China, si se incrementan, si se ponen también en Canadá. En fin, hay un montón de variables sobre las cuales las empresas ya de manera práctica y tangible están corriendo múltiples escenarios para poder tomar decisiones, pero un poco la moneda sigue en el aire. Gracias, Pedro. Y justamente en este tema, todas las acciones que se han dado, digamos que para darle gusto al presidente Trump no han sido suficientes. China anunció ya aumento de aranceles contra Estados Unidos, Canadá también, México está haciendo lo propio. ¿Conviene una guerra comercial? ¿Qué seguiría en caso de que todos empiecen a aplicar aranceles? ¿Qué sigue? Sin duda,
no conviene una guerra comercial bajo ningún motivo. Puede tener implicaciones y externalidades que no nos queremos ni imaginar. La verdad es que el comercio internacional, la globalización y este fenómeno que se da y se empieza a gestar después de la Segunda Guerra Mundial ha servido también como un mecanismo que mantiene la paz en el mundo, en el entendido que no te vas a pelear bajo ningún motivo con un socio comercial. Entonces no querríamos llegar a esas instancias. Todo se vuelve cada vez un poco más delicado y por eso nosotros abiertamente le pedimos a los dos gobiernos de México, de Estados Unidos, también de Canadá, que tratemos de encontrar soluciones legales, pacíficas, acorde a los mecanismos y tratados comerciales que tenemos entre nuestros países para poderle dar salida a muchas de las preocupaciones que podríamos debatir si son válidas o no, pero digamos que lo son, en este caso de Estados Unidos, su entendimiento de un desbalance comercial, un trato en palabras del presidente Trump injusto por parte de otros países debido a medidas arancelarias o no arancelarias en el comercio con Estados Unidos. Entonces creo que la manera de solucionarlo es sentándonos a la mesa, cada quien expresando sus preocupaciones, haciendo los ajustes necesarios en nuestros mecanismos legales, pero bajo ningún motivo la salida correcta y mucho menos sostenible en el largo plazo es una guerra retaliatoria de aranceles y una guerra comercial. Esa no es la salida. Pedro, entonces sí se podría hacer con el objetivo de mejorar la relación comercial y obviamente sectores empresariales para impulsar no solamente a México, a Estados Unidos y países relacionados. Correcto. Mira, nosotros, como se los mencionaba, nosotros vemos a Norteamérica ya como un sistema integrado de coproducción. Si a Estados Unidos le va bien, a México le va bien y viceversa. Y tenemos que trabajar como una región en solucionar también nuestros problemas compartidos. Hay que recordar que esta serie de aranceles están justificados no por temas comerciales, sino por otros temas como es el tráfico ilegal de fentanilo y por ende las muertes por sobredosis que se dan en Estados Unidos, así como el tráfico ilegal y los flujos ilegales de personas por la frontera. Entonces, ¿qué es lo que nosotros apostamos y recomendamos? Sabemos que en el año 2026, ya en unos meses, está dentro de nuestro acuerdo comercial, el TEMEC, una revisión agendada, que de hecho el proceso de revisión ya empezó oficialmente en Estados Unidos a través de consultas públicas que le corresponden al USTR, a la Oficina de Representación Comercial de Estados Unidos y al Congreso de Estados Unidos. Entonces, nuestra recomendación es sigamos ese proceso, en dado caso, si fuera necesario, acelerarlo un poco para llegar a un acuerdo más rápido y antes del 2026, está bien, podríamos nosotros acoplarnos, acelerar del mismo modo, tratar de llegar a los resultados deseados, pero a través de esa vía, que ya estaba y está activa. Entonces, esa creo que es la vía diplomática y correcta a seguir y a la cual se deberían estar apegando los tres países de Norteamérica. Pues todo un tema que nos tiene preocupados, en vilo y esperando a ver cuáles son las medidas definitivas que se van a tomar, esperando por supuesto que esto no afecte la relación entre México y Estados Unidos, pero sobre todo a las empresas, al crecimiento y a las personas en su bolsillo. Muchísimas gracias, Pedro Casas Alatriste, él es director general de la Cámara Americana de Comercio, la American Chamber of Commerce, mejor conocida como la AmCham. Muchísimas gracias, Pedro. A ustedes y seguimos al habla. Gracias. Por lo pronto quédense con nosotras en Salud, Dinero y Amor, que vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Ellas son mujeres de radio. Salud, Dinero y Amor por el Heraldo Radio.